bienvenidos a todos nuestros líderes y rectores de las instituciones educativas afiliadas a Red Papás a través de este conversatorio virtual, así como en todas las actividades que hacemos en la red. Estamos abogando por la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Colombia, y estamos fortaleciendo las capacidades de los adultos y los actores sociales para garantizar su efectivo cumplimiento. Hoy estoy muy contenta en la compañía de Viviana Quintero y de Alexander Guisa, quienes van a ser las personas que nos acompañan en este conversatorio sobre nuestro tema del mes, que es sobre el uso seguro de las tecnologías. Entonces, tenemos ya muchas preguntas para empezar a conversar sobre el tema. Como saben, la conversación de hoy va a girar alrededor de las preguntas y de las buenas prácticas que surgieron en sus reuniones de líderes y que posteriormente sus gestoras regionales nos hicieron llegar. Sin embargo, recuerden que todavía nos pueden hacer preguntas y estamos recibiéndolas a través de el numeral Papás Conversando y @redpapás en Twitter. Entonces, pues bueno, tenemos hoy muchas cosas que conversar. Viviana, bienvenida. Alexander, bienvenido. Y quiero empezar esta conversación con algo que estábamos hablando hace un segundo antes de que ustedes se conectaran y que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando en las reuniones de líderes, y es sobre la conexión entre la casa y el colegio. Y recibimos una pregunta específicamente que nos decía, bueno, si todos estos problemas que están surgiendo en internet son tan complicados y sabemos que tienen, digamos, los niños tantos riesgos, y además hay muchos papás que no se pueden conectar de manera adecuada, que no pueden estar muy pendientes por temas de trabajo, nos preguntan algunos líderes, bueno, entonces, ¿no sería mejor que los colegios no utilizaran las tecnologías para trabajar con los niños en el colegio? Bueno, yo sí creo firmemente que el internet es un mundo de oportunidades. Estamos sumergidos en este mundo digital. Yo vivo de eso, por ejemplo, es un ejemplo claro. Entonces es un mundo de oportunidades, y pues no podemos aislar tampoco a los niños y a las personas de ese mundo de oportunidades. Y como tú lo decías, Viviana, es importantísimo el seguimiento, ¿sí? O sea, podemos llegar a utilizar bien las herramientas digitales siempre y cuando tengamos un seguimiento sobre los niños. No es aislarlos, porque en algún momento van a tener contacto con las tecnologías, sean en el colegio, fuera del colegio, con los compañeritos. Entonces sí es importante el seguimiento, y pues aislarlos no sería una solución. Ustedes dos están diciendo algo, y aquí debo reconocer que esto es un poco una pregunta mía que creo que es clave, y es: la tecnología tiene usos fantásticos. Tú siempre lo repites cuando estás hablando con los papás, y ahora un poco tú, Alexander, nos los estás reforzando esa idea. La tecnología tiene un gran potencial para que los niños aprendan, para que se promueva su desarrollo, pero en realidad yo creo que esta pregunta nos lleva a la siguiente, que es: y bueno, ¿y cómo hacen los papás y el colegio para trabajar juntos? Porque no es tanto que aislemos a los niños o que los niños no puedan usar la tecnología de una manera maravillosa, sino que esa conexión entre la casa y el colegio a veces se da un cortocircuito. Entonces los papás quieren en casa, digamos, moderar el tiempo que los niños están conectados al internet, pero muchas de las tareas vienen porque tienen que conectarse a alguna cosa, porque tienen que buscar en internet una cosa. Entonces, ¿cómo podemos estimular que se forme esa alianza entre el colegio y la familia en este uso seguro de las tecnologías para que no haya ese cortocircuito? Claro, lo que tú dices es vital, o sea, ahí debe haber una comunicación entre los papás y el colegio. Es importantísimo que el colegio genere ambientes para que los papás participen y tengan esas dudas y las comenten, y haya un experto en tecnología y los apoye también. También que los papás conozcan cuál es el enfoque del colegio con la tecnología. O sea, si lo vamos a trabajar es simplemente para consultar información, o vamos a tener unas cuentas de correo electrónico institucional, o vamos a usar un tipo de software, y que los papás estén enterados de esa tecnología que se está trabajando, y que ellos hagan seguimiento en sus casas de lo que deben hacer los estudiantes. Otro tip que es importante es que los profesores son los que tienen que entregar los links de la información, donde está la información, no pedir búsquedas. Vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, entonces busquen en Google. No, busquen esta página, únicamente esta página que te voy a compartir, y la idea también es que los papás acompañen a los estudiantes en los momentos en que guiar esa búsqueda. Muy interesante. Esto que acabas de nombrar, Vivi, de los controles parentales y de cómo manejar eso, es una pregunta que salió de manera reiterada en las reuniones de líderes. Y de hecho, de Antioquia nos hicieron en particular esa pregunta, y es: ¿cómo se bloquea el acceso a ciertas páginas? Y me escriben, voy a leerles, solicitan el paso a paso. Pues porque en general, creo que tú haces referencia a eso, y muchas personas hacen referencia a eso de
nos contactamos con el proveedor del servicio de internet, pero ¿qué se necesita? O sea, realmente ¿qué necesito? ¿Qué es lo que le tengo que pedir a ese proveedor? Que me bloquee cosas, yo puedo decir qué cosas quiero bloquear, etcétera, etcétera. Y quiero, digamos, hacer esa pregunta para los dos, pero específicamente para ti, Alexander, que me parece clave, es ¿tú qué recomiendas en una institución educativa que se debe bloquear? ¿Qué cosas son las que los colegios, por ejemplo, tú sabes que nosotros tenemos colegios en muchos lugares del país que no necesariamente tienen acceso a esta información? ¿Qué recomiendas tú bloquear en un colegio para garantizar que las tecnologías sean usadas correctamente en ese proceso? Yo no sé quién quiere arrancar, bueno, de pronto tú. Sí. Más, o sea, bloquear es importante, ¿cierto? Tener un firewall, como decía Viviana, es importante pues, tener los controles básicos que deben tener en todas partes, o sea, bloquear páginas pornográficas, páginas con riesgo, con contenido riesgoso, etcétera, pero es muy importante en el colegio el seguimiento que hace el docente, porque pues también puede que no tenga todos los filtros del mundo, pero hay formas de saltarse los filtros. Inclusive los estudiantes hoy en día son muy curiosos, investigan, encuentran algún plugin de Chrome en el que se puede saltar el filtro, pero es importante que la clase que se está dictando en ese momento, donde ellos están interactuando con la tecnología, sea una clase dinámica, una clase en que ellos estén concentrados, estén enfocados y el docente tenga el control de lo que está haciendo la clase. Para mí eso es vital, porque pues, los filtros se pueden pasar, se pueden saltar. Pero los filtros tienen que ser los básicos, de páginas de riesgo, páginas con contenidos de scripts que pueden causar efectos en los computadores, que pueden instalar software en los computadores, tener bloqueados los equipos para instalar software, con controles parentales en Windows 10, en Apple, todos tienen esas opciones de controles parentales que tú comentabas al principio. Y la verdad el ejercicio de habilitar un control parental no es tan sencillo. En eso sí tenemos que informarnos mucho los papás, porque pues hay unos manuales, ¿sí? Nosotros acá podríamos dar el paso a paso, nos demoramos mucho tiempo, porque pues hay que leer el manual, ¿cierto? Para Apple, para Android, para Windows 10, para cada una de las marcas, inclusive para los Smart TVs también hay cosas que hay que tener en cuenta. Entonces son muchos los dispositivos, y sí habría que buscar, aunque todas las marcas se han preocupado un poco por esto y han colocado manuales de cómo colocar controles parentales en la casa, porque los filtros en el colegio funcionan muy bien, pero ¿qué pasa cuando llegamos a la casa? Bueno, ahora vamos a pasar a algunas preguntas que tienen que ver con esos riesgos de los que tú tantas veces nos has hablado, Vivi, y las consecuencias que esos riesgos tienen para los niños, tanto digamos en su desarrollo como en las legales. Nos hacen una pregunta que me parece muy interesante y se las voy a leer. Dice, cuando se comete un delito cibernético y se dice que los padres de los menores de 14 años responden, ¿a qué se refiere eso en términos de responsabilidad? Y yo le añadiría algo que me parece muy importante, es en términos de no solamente los padres, sino también el colegio. ¿Cómo es esa relación ahí? Y también nos preguntan si los niños son mayores de 14 años, ¿qué deben hacer? O sea, ¿son también responsables? ¿Ellos también responden? Entonces, ahí de pronto si arrancas tú, Vivi, Alexander después nos ayuda. Bueno, digamos que esto funciona no solo en materia de delitos cibernéticos, sino también en cualquier delito que sea cometido por una persona menor de 18 años en Colombia. Entonces nosotros en Colombia tenemos algo que se llama el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Para quienes quieran aprender un poco más del tema, esto todo está en el Código de Infancia y Adolescencia que además se encuentra colgado en la página de Aprendiendo a Ser Papás. Entonces, el capítulo 2 del Código de Infancia y Adolescencia básicamente lo que nos dice es que antes de los 14 años se presume que los niños están en un proceso de formación. De hecho, antes de los 18 años están en un proceso de formación. Lo que pasa es que antes de los 14 necesitan un acompañamiento muy cercano. Entonces, cuando un niño comete un delito o una infracción antes de los 14 años, se asume que le faltó algo en su proceso de protección que lo llevó a cometer este delito o esta infracción. Entonces, para este caso, los papás son quienes responden. ¿De qué manera pueden responder? Usualmente, como han respondido los papás acá en Colombia, es con sanciones económicas. Por ejemplo, no sé, se abrió un proceso legal por un tema de ciberacoso o por un tema de sexting, se solicita una compensación económica y el papá tiene que responder económicamente por ese daño que se causó. El tema es que muchas veces el dinero no compensa el daño que podemos hacer, entonces por eso es importante que nosotros como papás siempre estemos
pensando en cómo evitar al máximo que este tipo de situaciones ocurran. También existen, digamos, otras medidas que pueden incluso llegar a implicar la salida del niño del medio familiar. Si es una familia que no está haciendo un adecuado acompañamiento, que es negligente en la protección del niño, ese niño podría salir del medio familiar. Entonces, digamos que acá, y esto no es como que cada juez o cada autoridad defina qué se debe hacer, no, el mismo código tiene unas sanciones establecidas para cada caso. Y finalmente, con los mayores de 14 años, con ellos lo que se asume es que ya llegaron a un cierto proceso de madurez y su comportamiento depende en parte de lo que ellos hagan, pero también en parte de lo que, del apoyo que reciben de su familia o de la educación que ya recibieron. Cuando ellos cometen un error, igual se presume que algo faltó en su proceso de formación, pero ellos sí deben asumir la responsabilidad por sus actos. Y aquí existen medidas que van desde una simple amonestación, decirle al chico o a la chica que no puede volver a cometer este tipo de temas, empezar a hacerle un seguimiento muy juicioso para que no vuelva a reincidir, pero también tenemos, por ejemplo, una medida que es una internación en un medio cerrado, que es sacar al niño del contexto y es como, digamos, llevarlo a un lugar donde aprenda que ese tipo de cosas no se deben hacer. Digamos que usualmente no es lo que pasa acá en Colombia. Nosotros nos hemos enterado que pasa, por ejemplo, con los niños que hackean sitios o que hacen un acceso abusivo a un sistema informático, son como los únicos que han tenido esta medida, pero siempre nosotros debemos pensar en que antes que nada, nosotros cuando hablamos con niños, hablamos de procesos formativos, de procesos donde los niños tienen que aprender a enfrentar, digamos, los diferentes retos que les impone el mundo. Entonces, siempre que nosotros tengamos un incidente de este tipo en el colegio, un incidente de este tipo en la casa, no deberíamos pensar en cómo judicializamos al otro niño, sino cómo les enseñamos a todos los niños que esto no puede volver a ocurrir. Obviamente, digamos, también facilitando que ellos puedan asumir las consecuencias de sus actos, pero ante todo, teniendo una clara conciencia de que nuestra labor con ellos es absolutamente pedagógica. Nosotros hemos tenido el apoyo de las conferencias de Team Confío, y a través de esas conferencias nos han hecho conferencias de la Policía Nacional, donde van y nos explican los alcances legales del mal uso de las tecnologías, de los ciberdelitos y de lo que eso implica en la sociedad en la que estamos, porque los ciberdelitos, o sea, los delitos que cometemos en la vida real son exactamente los mismos en la vida virtual, y las penas son exactamente iguales, o sea, no es porque sea virtual, entonces es un delito más atenuado. Entonces, a través de esas conferencias la policía sí tiene unas conferencias bien interesantes y que apoyan bastante el entender la realidad de lo que es no ser un buen ciudadano digital. Bueno, y hablando de esas herramientas, quería hacerte, Alexander, a ti una pregunta. Es que muchas veces cuando conversamos en las instituciones educativas sobre este tipo de temas nos encontramos que en gran parte lo que ocurre es que hay desconocimiento de los papás. Tú que tienes experiencia en ese tema desde el colegio, trabajando con los papás, ¿tienes algunas ideas sobre cómo trabajar con ellos este tema de las tecnologías? Claro que sí, y primero tenemos que educarnos nosotros, los que estamos acá, los colegios, tenemos que informarnos, conocer de primera mano la información, qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles son los fenómenos que hay en tecnología. Estando bien informados en el colegio podemos transmitir información a los papás. Creo que todos estamos en un momento en que estamos aprendiendo, ¿sí? Este tema de la tecnología fue bastante rápido, inclusive para los expertos es un poco complicado algunas cosas que van saliendo día a día, entonces siempre es informarnos, ¿sí? Como colegio estar muy bien informados para poder transmitir a los papás. Las charlas son importantes, transmitir esa información a los papás, mostrarles los riesgos, los beneficios de la tecnología, si tampoco se trata de satanizar el internet, entonces ya no podemos hacer nada y entonces el colegio va a bloquear absolutamente todo y en la casa también, no. Se trata de informarnos e informar a los papás adecuadamente, y si no tenemos las herramientas como hacerlo, pues apoyarnos en Red Papás, apoyarnos en Ticonfío y en todas las conferencias que son gratuitas y que podemos llevar a los colegios. También es importante que como papás asistamos a todos estos eventos. Muchas veces vemos que no es lo que esperábamos en asistencia, y resulta que es un tema delicado en el que todos tenemos que aprender, en el que nadie es experto todavía 100%,
y entonces pues la falta de quórum, de asistencia a estos eventos, pues sí afecta poder transmitir a los papás efectivamente la información y que ellos estén enterados de lo que está pasando con Internet. Quiero empezar a cerrar este conversatorio retomando una pregunta que nos salió también muy de manera reiterada, y tiene que ver con toda la discusión que ha habido últimamente en los medios de comunicación sobre el uso de los celulares a los 14 años. Esa edad y todos estos titulares y todas estas conversaciones que se dieron al respecto generaron un poco de angustia en los papás, y quiero que conversemos al respecto porque a nosotros siempre nos gusta, más que dejarles esa angustia, es darles herramientas para que puedan entender cómo se manejan esos problemas, y tiene que ver con yo ya le di el celular a mi hijo antes de tiempo, mi hijo de 9 años, mi hijo de 8 años tiene celulares, ¿qué puedo hacer al respecto? Porque creo que esa es una de las preguntas claves. Cuando ya lo hemos hecho, ¿cómo podemos abordarlo? ¿Tú tienes, Alexander, algunas ideas para manejar esos temas con las personas o con los niños que son menores de las edades que están indicadas para el uso abierto de celulares? Claro, lo ideal primero, si antes de entregar el equipo, es informarse qué equipo voy a entregar. Sí, eso sería lo ideal. Si los papás que están pensando en regalarle algún celular a sus hijos o algún equipo tecnológico, es importante informarse el alcance de ese equipo tecnológico, hasta dónde llega. Pero si ya lo hice, pues hay que buscar cómo convierto esa herramienta tecnológica en un apoyo para el niño o el estudiante. No simplemente aislarme, sino informarme qué es lo que yo di, ¿cierto? Lo importante siempre sería informarme antes, pero si ya lo di, entonces informarme qué fue lo que yo di. Cómo habilito los controles parentales, importantísimo. ¿Qué alcance tiene ese dispositivo que le di a mis hijos? Hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer con ese dispositivo, en fin, bueno, todas las herramientas posibles para apoyar que el dispositivo llegue de forma segura al niño y no que simplemente le entregue un equipo que él sepa manejar. Yo hago mucho la analogía con los demás equipos tecnológicos que no son simplemente digitales. Por ejemplo, la licuadora, como el video de T-Compute, que se le cae el anillo en la licuadora, entonces la señora va a sacar el anillo de la licuadora. Con la licuadora prendida. Exactamente. Hay una edad. Yo no le entregaría la licuadora a un niño La licuadora es un elemento indispensable en la cocina. Pues yo no se lo entregaría a un niño de 3 años si no tiene ni idea cómo manejarlo. Claro. ¿Cierto? Y lo importante es que yo lo sepa manejar primero, ¿cierto? Y poder enseñarle a él, mira, esta es la licuadora, tú no estás en edad aún de usarla, pero yo te voy a acompañar mientras tú la usas. Es importante también el acompañamiento es vital y lo hemos hablado desde que empezamos el conversatorio. Si ya tienen los dispositivos digitales, hay que acompañarlos. Los dispositivos digitales tienen que estar en un lugar, en la casa, visible, exactamente, no en los cuartos. Y a eso me refiero no solo con los celulares y las tabletas, sino también con los juegos, con los Xbox, las consolas de videojuegos y con los Smart TV. También son un mundo hacia afuera. O sea, yo a través de un dispositivo electrónico salgo, pero también tienen acceso a mí. Entonces, el lugar más privado, que es el cuarto, pues no debería tener esos dispositivos. Claro. Esa es una recomendación mía. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo en este conversatorio, que está muy interesante. Entonces quiero pedirles a los dos un favor. Quiero pedirles a los dos que cerremos con 3 ideas claves. Y aquí quiero, digamos, Alexander, que tú desde tu experiencia desde las instituciones educativas nos dejes 3 experiencias claves sobre el uso seguro de tecnología. Cómo promover esa alianza con los papás y el colegio para promover el uso seguro de tecnologías. Y para ti, Vive, desde el lado de los papás, ¿cómo podemos hacer para que nosotros nos conectemos más con el colegio para trabajar en este tema? Entonces, sí, es importantísimo. Una de ellas es invitar a los papás al colegio, ¿sí? A que conozcan el colegio, a que conozcan lo que se está haciendo en tecnología, a que participen activamente. Eso es importantísimo. 2, dar ejemplo, ¿cierto? Entonces, en todos los aspectos que tienen que ver con tecnología, como papás, como colegio, como docentes, dar el ejemplo, ¿sí? Que los niños estén en un ambiente de ejemplo. Y 3, proponer alternativas. Por ejemplo, los niños hiperconectados normalmente están conectados porque no tienen otra alternativa. Digamos, en la casa, el papá dice, no vamos a tener conectados celulares, pero resulta que no hay nada más que hacer. Entonces terminan conectados a los celulares. En el colegio, deportes, actividades extracurriculares, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer para tratar de desconectar un poco a los niños y que vean que realmente lo que consiguen tecnología son cosas positivas, pero que en la vida real hay cosas mucho más positivas y que pueden trabajar mucho más en esto.
Yo quería finalizar con algo que hacemos en el colegio y me parece muy importante, y nosotros hacemos el comparativo de la vida real, ¿sí? De los riesgos de la vida real, que son que pueden caerse en la calle, pueden golpearse, puede pasar un carro, los puede atropellar, una cantidad de riesgos que hay fuera de la calle que están potencializados en internet. Y los riesgos de fuera de la calle los conocemos bien, todos los papás. ¿Por qué los conocemos bien? Porque nuestros papás nos los enseñaron. Y ellos los conocen bien porque sus papás se los enseñaron. Aquí lo único nuevo es el medio, que es la tecnología, pero son exactamente los mismos riesgos. Entonces, si como papás los conocemos bien, les podemos transmitir a nuestros hijos cómo deben protegerse, cómo funciona, y que son exactamente los mismos riesgos que hay en la vida real. Entonces, si estamos bien informados y nos comunicamos de esa manera, vamos a lograr hacer algo importante.